Evangelio según San Lucas. Serie de 24 capítulos. Entrega diaria. Desde el 12 de octubre hasta el 4 de noviembre de 2020. Voz en off, Meritxell Martínez. Edición, Ivette Pons. Postproducción, Wenceslao Saura. Evangelio según San Lucas. Capítulo 8. Después de esto recorría ciudades y aldeas, predicando y anunciando el reino de Dios. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes, y Susana y otras muchas que les servían con sus bienes. Al reunirse una gran multitud y acudir a él desde todas las ciudades, les dijo con una parábola: Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrar, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y la comieron las aves del cielo. Otra cayó sobre el pedregal, y una vez nacida, se secó por falta de humedad. Otra cayó entre espinos, y creciendo con ella los espinos, la sofocaron. Y otra cayó en tierra buena, y una vez nacida, dio fruto al 100%. Dicho esto, exclamó: Quien tenga oídos para oír, que oiga. Pero sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola. Él les dijo: A vosotros os ha sido dado conocer los misterios del reino de Dios, mientras que a los demás solo en parábolas, de modo que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esto quiere decir la parábola: la semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que han oído, pero viene luego el diablo y se lleva la palabra de su corazón, no sea que crean y se salven. Los que están sobre el pedregal son los que al oírla reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo, pero a la hora de la tentación se vuelven atrás. La que cayó entre espinos son los que la escucharon, pero se ahogan en los cuidados, riquezas y placeres de la vida, y no llegan a dar fruto. Y la que cayó en tierra buena son los que oyen la palabra con corazón bueno y generoso, la conservan y dan fruto por la perseverancia. Nadie enciende una lámpara y la oculta con una vasija, o la pone debajo de la cama, sino que la coloca sobre un candelero, para que los que entren vean la luz. Pues nada hay oculto que no quede manifiesto, ni secreto que no acabe por ser conocido y descubierto. Mirad pues cómo oís, pues a quien tiene se le dará, y a quien no tiene, aun lo que piensa que tiene se le quitará. Vinieron a verle su madre y sus hermanos, pero no podían acercarse hasta él a causa de la muchedumbre. Y le avisaron: Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Pero él les respondió: Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Cierto día subió a una barca con sus discípulos y les dijo: Pasemos a la otra orilla del lago. Y partieron. Mientras ellos navegaban, se durmió. Se desencadenó entonces sobre el lago un vendaval, de modo que se inundaban y corrían peligro. Acercándose lo despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Pero él, levantándose, increpó al viento y a las olas. Estas cesaron y se produjo la calma. Entonces les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Ellos, llenos de temor, se decían sorprendidos: ¿Quién crees que es este, que manda a los vientos y al agua y le obedecen? Navegaron a la región de los Gerasenos, que está frente a Galilea. Cuando ya estaban en tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad, poseído por los demonios, el cual desde hacía mucho tiempo no llevaba vestido, ni vivía en casa, sino en los sepulcros.
Al ver a Jesús cayó a sus pies y se puso a gritar a grandes voces: «¿Qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te suplico que no me atormentes». Y es que mandaba al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre, pues muchas veces se apoderaba de él y lo ataban con cadenas y lo sujetaban con grilletes, pero rompiendo las cadenas, el demonio lo empujaba a los desiertos. Jesús le preguntó: «¿Cuál es tu nombre?». Él contestó: «Legión», porque habían entrado en él muchos demonios, y le suplicaban que no los mandase ir al abismo. Había por allí una gran piara de cerdos paciendo en el monte, y le rogaron que les permitiese entrar en ellos, y se lo permitió. Saliendo pues los demonios del hombre, entraron en los cerdos, y la piara se lanzó con ímpetu por el precipicio al lago y se ahogó. Al ver los pastores lo sucedido, huyeron y lo contaron en la ciudad y en las aldeas. Salieron pues a ver lo que había ocurrido, y llegando hasta Jesús, encontraron al hombre del que habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su sano juicio, y se llenaron de miedo. Los que lo habían visto les contaban cómo había sido librado el endemoniado, y toda la gente de la región de los Gerasenos le pidió que se alejara de ellos, porque estaban dominados por un gran temor. Él, subiendo a la barca, regresó. El hombre de quien habían salido los demonios le pedía quedarse con él, pero lo despidió diciendo: «Vuelve a tu casa y cuenta qué grandes cosas ha hecho Dios contigo». Y fue por toda la ciudad publicando lo que Jesús había hecho con él. Cuando regresó Jesús, lo recibió la muchedumbre, pues todos le estaban esperando. Se presentó entonces un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrara en su casa, porque su única hija, de unos 12 años, se estaba muriendo. Mientras iba, las gentes le apretujaban, y una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo su dinero sin que ninguno pudiera curarla, se acercó por detrás, tocó el borde de su manto y al instante cesó su flujo de sangre. Entonces preguntó Jesús: «¿Quién es el que me ha tocado?». Como todos lo negasen, dijo Pedro: «Maestro, la gente te oprime y te aprieta». Pero Jesús le contestó: «Alguien me ha tocado, porque he notado que una fuerza ha salido de mí». Viéndose la mujer descubierta, se acercó temblando, se postró ante él y contó delante de todo el pueblo la causa por la que lo había tocado y cómo al instante había quedado curada. Él le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz». Estaba él todavía hablando cuando llegó uno de la casa del jefe de la sinagoga diciendo: «Tu hija ha muerto, no molestes ya al maestro». Pero Jesús, al oírlo, le dijo: «No temas, basta que creas y se salvará». Después de llegar a la casa, a nadie permitió que entrara con él, excepto a Pedro, Juan y Santiago, y al padre y a la madre de la niña. Todos lloraban y plañían por ella, pero él dijo: «No lloréis, no ha muerto, está dormida». Y se reían de él, sabiendo que estaba muerta. Él, tomándola de la mano, dijo en voz alta: «Niña, levántate». Volvió a ella su espíritu y se levantó al instante, y mandó que le dieran de comer. Sus padres quedaron asombrados, pero él les ordenó que no dijeran a nadie lo que había sucedido.